¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy empieza a discutirse, se ha puesto en marcha el debate por el impuesto a la riqueza. Un impuesto que atañe a 12.000 personas inmensamente ricas que tendrían que ceder un porcentaje mínimo de sus grandes fortunas para colaborar con esta etapa tan difícil. En el mundo entero esto está ocurriendo. Impuestos a los más ricos, impuestos a los no tan ricos y una gran aceptación por parte de los propios multimillonarios, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay un acuerdo general de que al mundo le ha pasado una cosa sumamente grave. Si no es ahora, ¿cuándo podrían tener la mínima generosidad hacia el resto de la humanidad? En el caso de los argentinos, hacia los demás compatriotas. Por lo tanto, la discusión a veces parece extraña, porque no es el señor Roca o el señor Costantini el que sale a defender su bolsillo. Son otros, son los periodistas de los medios, los propios medios que algún interés pueden tener, porque a ellos sí, por ahí les tienen que tocar el bolsillo, porque también tienen enormes fortunas. Y en consecuencia tenemos a mucha gente que no será tocada por el impuesto, pero que sale a defender a los más ricos. Y esto es lo que uno no puede admitir. Desde la discusión, cuarentena sí, cuarentena no, vida sí o no, esta es la más extraña de todas. Porque no son ellos los que tienen que dar la cara, y esto es demostrativo de cómo siempre es igual. El gran poder concentrado no tiene ni que dar la cara, tiene los instrumentos necesarios para actuar sobre la mente de la gente y hacer lo que a ellos les importa y les interesa. Por eso quiero empezar con la palabra de Alberto Fernández, el presidente, sobre la desigualdad como una estafa. Ayudar un poquitito, un paliativo, una vez, es una sola vez, con un impuesto en una etapa tan cruda como la que le toca vivir a la Argentina y al mundo. Esta empresa no nació hoy, pero en el 2015 tenía el doble de trabajadores de los que hoy tiene. Y producía mucho más y competía en todo el mundo. Y yo le preguntaba a Luis, ¿y qué te pasó en estos 4 años? Y reduje a la mitad mi cantidad de trabajadores, reduje mi producción y además pagué $5 millones de intereses. Ese no es un buen país, ese no es un buen modelo de país. Yo no sé a quién se le puede ocurrir pensar que eso es una buena república. No sé a quién, francamente. Los que piensan que la Argentina es un país para pocos, están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen. En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad. Eso se parece más a una estafa. Ha sucedido algo interesante y, por cierto, levanta el ánimo. Una encuesta de analogía llegó a la conclusión de que un 30% mínimamente del electorado del PRO, de la derecha, está de acuerdo con el impuesto. Y creo que esto es de lo más valioso que he escuchado en los últimos tiempos, despertar hacia una forma de colectivismo que no lo tienen todavía instalado en el corazón y quizás nunca lo tengan. Pero este paso que dan, la aceptación de este impuesto, es una manera de no exagerar en la derechización propia y del mundo. Seguramente de estos entrevistados que se han viralizado, muchos pueden ser también del PRO, los que están a favor del impuesto a la riqueza. Y me parece bien. Sí, olvídate, que ayuden a los que menos tienen. Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo estoy esperando. Sí, estaría muy bueno, ¿por qué no? Y estaría bueno, ¿no? Sí, siempre decían que después se puede ayudar al pueblo. Me gusta esa idea. ¿Y porque tienen demasiado? Sí, son los que tienen. Hoy sí, tienen que ponerlo. Estaría de acuerdo, porque es una ayuda. Además, es un impuesto que no le va a sacar mucho a los que más tienen. Pagar un poco más para la gente que de verdad no puede. Y no sacarle siempre a los que no tienen. Y es un poco devolverle al país lo que el país le generó. Salía a repartir a los que realmente lo necesitan. Que pongan un poquito más lo que más tienen, no creo que le haga nada. La distribución de la riqueza es una pata fundamental El pueblo paga la fiesta de los ricos, si no vos lo que tenés que pagar eso, ¿no? para que se salga de la pobreza de un país del tercer mundo. Si vos querés encontrar dentro de todo este gran problema mundial un punto de partida, es fundamental que ya se trate de eso. No es mandar más gente a la calle a trabajar y arriesgarla, sino tocar los intereses de algunos que hace rato que se están enriqueciendo. Es como alejarse un poco de esa carrera por la vileza, por ser cada día peores,
que algunos parecen disputar. Le vamos a presentar un trío que es el más mentado de las declaraciones absurdas de cada día. Pero ellos insisten, si están todos los días, también hay que tomarlo, porque es un ejemplo de qué es lo que ellos quieren para el mundo. Y me parece que es una manera también de poder adoptar alguna distancia, porque llega un momento en que a los propios adherentes van a causar. Se trata de Bullrich, de Carrió y de Pichetto. ¿Por cuál quiere empezar? Mire, por Bullrich, hablando de una fecha en la cual, no sé si como acto fallido, está mencionando la idea de un golpe de Estado, desde lo de Duhalde, con su brote psicótico, pasando por los policías que rodearon Olivos, y por la actitud cotidiana de todos los títulos de los medios de comunicación, algunos se embalan y piensan que efectivamente el gobierno tiene fecha de vencimiento en el 2021, y no, como la democracia indica, en el 2023. Nosotros hoy, digamos, somos una propuesta de recambio del gobierno y somos una propuesta de recambio de la sociedad. Entonces, querer pensar esto desde una mirada tan pequeña de 4 o 5 dirigentes es absolutamente, digamos, mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta integral de recambio en la Argentina, ¿no? Y que además se nota que es un recambio por cómo nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Uh-huh. Que estamos en un barco en medio de una tormenta, pero que este es nuestro hogar, el de todos los argentinos. Yo lo llamo a alejarnos de los fanatismos en cualquiera de sus formas. Mire, la tormenta es mediática, porque no puede ser que Bullrich diga algo marcando una fecha, para lo cual de cumplirse estaríamos frente a un golpe de Estado, blando, militar, como se quiera, y que no haya una corrección, una repregunta, pero a usted le parece, sabe lo que está diciendo, porque por ahí Bullrich en su locura dijo algo que es un acto fallido, en verdad no está abonando un golpe de Estado, pero quedó así, y como no hubo manera de saber por qué lo decía, uno lo tiene que tomar conociendo además a Bullrich, los ímpetus golpistas de Bullrich, y tiene que pensar que las cosas son de esa manera. Y después tenemos a Pichetto. Me voy a sorprender a mí mismo al aire, porque cansado de tener todos los días un Pichetto que nosotros decimos legítimo, un disparate, esta vez abofetea a los pobres, a los débiles, a los de abajo, y les da de una manera, con un rechazo por ese tipo de gente, la oscura vida del conurbano bonaerense, ha dicho cualquier disparate. Entonces le pedí al equipo de producción que hiciéramos algo distinto con Pichetto hoy. Vamos a ver qué prepararon. Lo que hay que construir es una propuesta. Una propuesta que esté ligada al mundo del trabajo. Ahora, Miguel, me llama la no atención. de los planeros. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo lo subsidia el Estado. Muchos bonaerenses, gente del interior y también paraguayos, bolivianos que vienen en tour de colectivo se vienen a atender en los hospitales públicos de la ciudad. Pero hey, ahora veo otro latino. Sigue. Pero hey, vino de un país vecino. Controlar la inmigración, esta inmigración que entra todos los años, 300, 400 mil pobres que van al conurbano. Por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano, y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no? Y también hay que parar la migración de pobres latinoamericanos que vienen y se meten en el conurbano. Y no podemos seguir bancando pobres latinoamericanos que vienen de todos lados. Alguna vez hay que sonreír también con personajes que ellos mismos se van convirtiendo en una caricatura, como es esta palabra y de la realidad lo que ha sucedido históricamente con ONCE. ONCE fue el primer caso de Lofer, es decir, medios de comunicación, Grupo Clarín, que inmediatamente ve que la manera de sacarse de encima a ese gobierno que no quería era desgastarlo por el lado de la corrupción, de la que ya venía hablando por otra parte. Y entonces utiliza lo que fue una tragedia, que siempre se supo tenía que ver con el Motorman y no había manera de darle vuelta a eso,
Porque si era por los trenes, 100 trenes chocaban ese día. Todos los días chocaban 100 o 1000 trenes. Era porque a veces ocurre algo muy lamentable. Generalmente los graves accidentes de este tipo son por causales humanas, no por cuestiones técnicas. Pero ellos lo usaron y pusieron gente que todavía está presa. Nosotros preparamos ayer, lo vamos a repetir brevemente como ilustración, antes de escuchar al doctor Maximiliano Rusconi, algo de lo que dijeron los medios durante todo este tiempo para conseguir lo que al final lograron. 4 años de neoliberalismo con la gerencia de Mauricio Macri. La salida de este tren, se pudo determinar que los frenos estaban mal. ¿Por qué salió? Había problemas con los frenos ya desde AE2, si esto se comprueba realmente es un asesinato en masa. La corrupción que mata. Corrupción que genera muertos. A esto el tiempo le ha respondido que no tenía nada que ver con esto. Un hombre que se distrae, un hombre que se duerme o un hombre, ambas cosas, que hace mal su tarea, que olvida el hombre muerto. Lo que le hubiera permitido evitar la tragedia, que se evitase sola la tragedia, porque está previsto esto justamente por si le pasa algo. Lo quitó y después entró a una velocidad que ya no pudo controlar nunca más. Y él es el causante y el responsable de todo lo que sucedió. Porque si fuera en función de la corrupción, la misma corrupción estaba para el tren que estaba llegando al lado y el que llegó 20 minutos después y el que había llegado 2 horas antes. Lo que pasa es que los motorman, en este caso, estaban atentos. Y por supuesto no se produjo ninguna de estas tragedias. En esto se basa fundamentalmente el doctor Maximiliano Rusconi para manifestarse desde antes de toda esta discusión de ahora, que reapareció por lo que dijo el motorman Marcos Córdoba, que él es el responsable, que él no había puesto en marcha el dispositivo que correspondía, la indignación que tiene el doctor Maximiliano Rusconi. Es un sistema judicial que para construir condenas sobre la mentira lo saben hacer muy bien. Lo que ha sucedido con el 11 no sucedió nunca en la historia de ningún país. Tragedias ferroviarias ha habido en todos los países del mundo. Ni siquiera se han condenado a las empresas por estos hechos. Nos genera mucha bronca silenciosa y mucha tranquilidad espiritual porque estábamos condenados a la verdad. Al mismo tiempo también mucho dolor. Ahora me tiene que acompañar con varias lecturas para ayudarnos a pensar, a entender. La tapa de hoy de Clarín sobre Falabella es la manera de acercarse definitivamente a la condición de Pasquín. Pasan cosas entre los 45 millones de personas que viven aquí, en la política, en la economía, etc. Y ellos tomaron a Falabella, una empresa chilena. Vaya a saber si no tienen algún interés, porque conociéndolos podría ser, pero no tengo ningún elemento que me lleve a pensar de esa forma. Falabella fue tapa de Clarín y de Nación hoy, porque todos los días dicen con qué vamos. Y a su manera, muchas veces con las mismas palabras, cargan en este caso contra la economía. Ya pasó lo de la policía, ya usaron demasiado algunos de los elementos que le permiten comportarse cotidianamente como medios golpistas, como diarios golpistas, destituyentes, y entraron ahora en el juego de la economía. Y empezaron con esto de Falabella. Falabella que se va es el título de tapa del diario Clarín. Ahora bien, ¿por qué no fue Falabella tapa del diario Clarín o de La Nación en marzo del 2019? En marzo del 2019 Falabella ya tenía enormes problemas como miles de empresas en la Argentina. Pero en ese caso no se habló de Falabella. Mire, este título de Y Profesional, que no era por supuesto tomado por Clarín, y mucho menos en la tapa. Bueno, en esa época estaban muy ocupados en otro tipo de notas. Mire esta, que le vamos a mostrar ahora, que tiene que ver con algo del 1 de febrero y el 1 de junio del 2019, año de las elecciones. Escondían todo lo que estaba pasando con miles de empresas que cerraban. Jamás recorrían avenidas para mostrar cómo los comercios bajaban su cortina. Por el contrario, lo que escribían era este título asombroso, que el otro día lo presentaba en Batalla Cultural y había compañeros que me decían, pero esto es así, sí es así. Clarín estaba hablando de la decencia de los que comen en la basura. Este era el perfil moral de Clarín en el año en el que quería sostener al gobierno neoliberal. Minga de decir que Falabella tenía problemas y todas las empresas. Ahora lo dicen porque ahora se trata de desestabilizar a este gobierno. En aquel momento con lo que jugaban era con lo que significa de decente, de extraordinario, de aceptación de las realidades, de ir a comer basura en el contenedor. Esto ha hecho Clarín. Pero volvamos a Falabella.
Mire este cuadro del CEPA de la doctora Julia Estrada, porque ciertamente es ilustrativo. Acompáñeme. Mire, estos son cada uno de los países donde está Falabella, y usted puede apreciar que sobre la facturación hasta junio del 2020, la Argentina es donde menos perdieron. Perdieron muchísimo en Perú, 16, en Chile, casi el 9, en Colombia, más del 13, en Brasil, más del 6, y en Argentina, menos del 6. Esta es la realidad de Falabella. Si se quieren ir, que se vayan, pero no es aquí donde les ha ido peor. Y por otra parte, Falabella recoge lo que viene ya de esos años en lo que no era tapa de los diarios. Y tenía también los enormes problemas que había dejado y que estaba generando el neoliberalismo. Por supuesto que los jugadores de la derecha, hoy entrevistados, eran llamados Falabella, era el tema de hoy. Es el mejor aviso anti que se pudo haber hecho de la empresa. Entonces lo llaman a Melconian, gran jugador por la derecha en el sistema, y Melconian dice esto. Lo de Falabella es un ejemplo, medio punto de inflexión. Estamos pegándole un tiro en el corazón al capital y al trabajo. Esta destrucción va a ser el crecimiento económico de futuro. Me preocupa que lo entienda la gente. Ninguna facultad, ninguna universidad del mundo explica que regalando plata los países crecen. Falabella debe abrir los ojos, no debe llevar a esto. El gobierno sí es responsable del pésimo diagnóstico que tiene en la cabeza, si lo veo todos los días. Un tipo inteligente portándose como un servil del sistema, porque él sabe lo que pasó con Falabella, 1000 veces mejor que yo, en los años del neoliberalismo, y con muchísimas empresas. ¿Dónde estaba ese discurso? Por lo menos uno sabe bien qué es lo que da Melconian. Vale la pena situar la persona que hoy, por Mitre, se comportaba de esta forma, aquiesciente con el sistema. Mire, muchachos, yo soy capitalista occidental, pero ustedes son corresponsables de esto. Ahora, vos venís, tesis de Colombia, no nos uses a nosotros como país de conejito de la India. Entonces vos me decís, ¿qué quiero yo? Arreglar bajo esta modalidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que insertar en el mundo. El mismo verso siempre, no da vergüenza. Ya hay gente grande como para estar hablando de insertarse en el mundo. ¿No lo hicieron durante 4 años? Quedaron pegados con todos los bonistas que andaban prestando plata, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso era estar en el mundo? Parece mentira, porque uno tiene respeto intelectual por estas personas, pero se arrojan a un grado de servilismo, a un comportamiento que carece ya de sutilezas, como para que uno pueda mirarlo con una sonrisa y decir, no pienso lo mismo. No, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y se embaló Bullrich. Ya en todo lo que está hablando también sabe del mundo de las empresas ahora. Y entonces mencionó Falabella, Nike, etcétera. Empresas que están en un problema. Lea conmigo lo que Bullrich ha dicho ya no solamente en los temas de seguridad y todo el conocimiento que tiene y toda la defensa que hace, matar gente, desaparecer gente, lo que venga. No, ya ahora está metida en el amplio mundo de las empresas y lo que sabe, ¿no? Por las dudas, por si alguien piensa que es así, vale la pena decirle a Bullrich, otra vez con ese tan amplio margen 10 sobre 10 de credibilidad que tiene el CEPA, ¿qué ha pasado con las empresas? Tengamos en cuenta, lea conmigo lo que la doctora Julia Estrada nos acercó tan amistosamente como siempre. Verá lo que pasó entre 2016 y 2018, cómo 246 casos de empresas hubo que entraron en procesos preventivos de crisis, 805 casos de concursos de acreedores, etcétera. Quedaron en la calle 44.000 empleados nada más que de algunas de esas empresas. Cuando uno mira esto que usted está leyendo, dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué la insistencia? En el fondo me parece que hay un cierto desprecio por lo que usted puede saber, o por la gente que a ellos los vota, dentro de los cuales pueden estar muchos de ustedes involucrados. Y entonces uno dice, ¿cómo se ha hecho, no?, para ponerle el voto a esta gente, si no fuera porque lo trabajaron por otro lado, nunca por las cuestiones económicas y por cómo estaba el país. Siempre por el lado de las mentiras, los infundios, el lawfare, como decimos. Miren lo que pasa en Estados Unidos.
Century 21, es una empresa impresionante. Cualquiera de los telespectadores que haya estado por Estados Unidos sabe de lo que estamos hablando. Una empresa que nace en Nueva York, pero que tiene sucursales en muchos lugares. Cerró Century 21, quebró Century 21. Y está cerrando los locales que tiene en Nueva York, póngale que sean 10. Todo se está cerrando. Mire usted, no se va, se hunde directamente, a diferencia de Falabella. ¿Por qué es lo que le está pasando al mundo? Claro, allá les pasa por la pandemia, acá fue por culpa de la cuarentena. Son tremendos. Anaí Rubín, amiga nuestra en Nueva York, nos cuenta, préstele atención a estos números de Manhattan, de Nueva York en general. Estamos atravesando una crisis como la mayoría de las ciudades del mundo por la pandemia y que hay más de 520.000 trabajos perdidos y la tercera parte de los negocios que no van a volver a abrir. 100.000 aproximadamente no soportaron la presión económica y van a estar cerrados, no volverán a abrir. Y 520.000 puestos de trabajo. 100.000 que no van a abrir, 100.000 empresas que no van a abrir. Cierre por un momento los ojos y póngalo en la imaginación. Piense en 100.000 comercios que nunca más, empresas que no van a poder seguir funcionando. Porque los terminó esto. Si quedaron 520.000 personas sin trabajo nada más allí en estas empresas, ¿quién iba a gastar? En la sociedad del consumismo. No había un centavo. Entonces este outlet que vende barato, igual, no pudo vender nada y presentó quiebra. Ahora bien, cuando hablamos de pasquines y de diarios, vale la pena que usted reflexione. Estos que quieren estar en el mundo y que siempre están colonizados mentalmente. Piensen en el New York Times con este título, así como Clarín es capaz de poner, y La Nación, el título que pusieron hoy. Vea este título y piense si efectivamente el New York Times podría hacer una referencia de esta naturaleza. Cerró esta empresa. ¿Es un título para un diario? ¿Es lo más importante? No. Es un título para un diario destituyente, para un diario que lo que quiere es abatir a un gobierno, mandarlo abajo. Se le fueron los policías a sus casas, otras cosas positivas han sucedido, se arregló lo de la deuda, muy bien, mucho mejor de lo que ellos soñaban, aunque como bien dice Clarín, tenemos un misterio ahí con el 1% todavía. Entonces van ahora por la economía, hacer el trabajo de que aquí solamente en la Argentina están pasando las cosas. Se va Falabella, nadie tiene problemas, no se va, pero deja las cosas a cargo de terceros, algo así. Nos pasa solamente a nosotros, no, en Estados Unidos no, en el estado de Nueva York no. 100.000 no van a abrir nunca más sus puertas, según los cálculos que se hace por la propia gente del gobierno. Después tenemos un toquecito de coronavirus que tanto tiene que ver con todo esto. La pandemia es del coronavirus, no es que nos hayamos olvidado. Parecería que mucha gente sí lo ha hecho. Y a veces es como darse la cabeza contra la pared, recordar los números, los que hoy seguramente van a ser otra vez muy preocupantes. Pero sí vamos a tomar contacto con aquellos, con la demostración de lo que han hecho contra el gobierno en la lucha frente a la pandemia. La cuarentena era una necesidad, fueron de todas las maneras. Un día, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo, si para salvar vidas yo tengo que hacer cuarentena hasta el 15 de septiembre, compro. Usted va a ver lo que hicieron con esa persona. Es bueno ponerlo en ese contexto, que usted sepa, porque es natural que se le escapen muchas cosas. Por eso es que las ponemos todas juntas. Esto fue subido al tuit hoy y me parece un mecanismo de defensa que todos deberían utilizar. No se debe dejar pasar ninguna de las mentiras que hora por hora, ya no día por día, dicen estos miserables del periodismo dominante y destituyente. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo una frase que metió miedo. Porque se busca transmitir más miedo del que ya hay en un contexto de tanta incertidumbre. Tirar esta clase de frases daña. Si logramos hacer una buena estrategia que nos baje mucho la curva y nos dé 3 meses más
de sistema de salud sin colapso, me parece que todos firmaríamos eso, ¿no? Es fácil que, ¿no? Yo firmo, total. Creo que es absolutamente inviable e insostenible. ¿Será que no hay un plan en la provincia de Buenos Aires? ¿Que no están haciendo el trabajo como hay que hacerlo? ¿Que a lo mejor no saben hacerlo? No compramos la suficiente cama. O en la provincia de Buenos Aires no están haciendo las cosas bien. Quizás. Junio, estamos a, ¿qué soy? 15 de junio. Julio, agosto, septiembre. La verdad que es para matarse. O sea, en la hipótesis, ante la pregunta de Maxi, es 15 de septiembre. A mí me parecería si podemos decir hasta el 15 de septiembre lo llamamos el sistema, yo compro. Hasta el 15 de septiembre, me parece. ¡Qué bárbaro! Qué fecha, ¿no? Si me dicen 15 de septiembre, compro. Terrible. Que la cuarentena va hasta el 15 de septiembre. Claro, Es una frase lapidaria. Bueno, yo diría que el único que compra una cuarentena hasta septiembre me parece que es Nicolás Kreplak. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. José Misoprostol. Se llama Kreplak. Bueno, dijiste yo compro como diciendo, bueno, ojalá termine el 15 de septiembre. Bueno, el 15 de septiembre no va a terminar, ya lo sabemos, ¿no? Con toda claridad. Yo recuerdo que Kreplak fue, ¿no? Que hace un par de meses dijo el 15 de septiembre firmo, nosotros dijimos, por favor. Y el 15 de septiembre firmo yo ahora también. Yo tengo un viceministro que dijo hace 2 meses atrás, 2 meses y medio, mediados de septiembre firmaba. Hoy firmaríamos todos a mediados de septiembre. Gobernar. En este clima, en este marco, de verdad que me dan ganas de aplaudir a más de la mitad de quienes estén mirando el programa, porque es el porcentaje de personas que no se dejan llevar por todo esto, que entienden cómo es el juego, que saben de qué se trata, toda la perversidad de la que hacen gala, la capacidad para mentir, para ir contra un funcionario que todo este tiempo creo que ha dormido un promedio de 3 horas, porque no dan abasto, porque tienen una provincia inmensa y los problemas llueven todo el tiempo sobre el escritorio. Llaman de las ciudades, llaman de los barrios, del conurbano, llaman de los comedores, de todos los sitios. Faltan camas, sobran camas, llevemos esta cama para este lado. Y mientras tanto, no se puede echar un vistazo a la televisión porque no se encuentra con estos tipos, con esta gente que vive tan de rodillas frente a los poderosos, atacándolo, sin pensar nunca el daño enorme que estaban haciendo. Bueno, hoy es 15 de septiembre. Hoy llegó esa fecha de la que se reían, de la que hablaban con sorna, de la que querían en aquel momento, en aquel tiempo presente, generar toda la desconfianza y risas casi, poner en ridículo a ese viceministro que ha trabajado de tal manera como para que mereciese mucho más respeto. Pero así se comportan, así son, en todos los sentidos. Mira el caso de Bruglia y Bertuzzi. Ahora el Senado va a decir que no pueden pasar, la Corte dijo vamos a tomar la decisión más adelante, o sea, deja hacer al Senado. El Senado no tiene otro camino que adoptar, que elegir, que aquel de decir no van más Bruglia y Bertuzzi. 2 verdaderos ocupas. Uno de los jueces que atendió, que tuvo que atender los reclamos que presentaban de amparo, diciendo yo me quiero quedar acá, me quieren echar, esto es una barbaridad. Ahora el Senado lo va a hacer, porque nunca pasaron por el Senado. Es muy sencillo, y tenían que hacerlo, y no querían. Uno de esos jueces supo que estaban esperando en algún lugar y le preguntó a su secretario qué quieren estos atorrantes, usó esa palabra. Se han autohumillado recorriendo todos los escenarios judiciales diciendo no quiero que me echen, yo me quiero quedar, tan solo por el embalaje que le provocaba tener el respaldo de Clarín y Nación y por supuesto de Macri, que era el que los había puesto a dedo, y de la gente del PRO, porque no son jueces. No, son la garantía de que se puede cometer cualquier acto impune y bochornoso. Bruglia y Bertuzzi son protagonistas del fin del Estado de Derecho que orilló la Argentina permanentemente durante el gobierno neoliberal. Ahora se tendrán que ir esos y algunos otros. No tuvieron cara para ir al Senado, no tuvieron la hombría de bien, la dignidad personal de ir al Senado y defenderse. No, andaban dando vueltas por todos los juzgados, hasta encontrar algún cómplice de lo Mañeto, de lo Macri, de este mundo, para ver si en consecuencia conseguían permanecer allí. Y terminaron en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, solo Rosenkrantz uno piensa que podría llevarles el apunte porque es cualquier cosa, pero el que se precie mínimamente de haber transitado por la facultad y le queda un sesgo, todavía algo de dignidad, no tiene manera ni siquiera de considerarlo. Escucha Parrilli.
No se les va a prestar el acuerdo, obviamente, y estos jueces tendrán que buscar volver a sus juzgados originales, porque se estuvieron desempeñando de una manera anormal y evidentemente como jueces especiales, no solamente designados a dedo, ¿no? Jueces especiales de persecución y encubrimiento, porque durante un tiempo persiguieron y ahora la misión que tiene es encubrir a los funcionarios, a Macri y a los funcionarios actuales. O sea, ¿podemos decir que mañana Bruglia y Bertuzzi se van de Comodoro Pi? Vuelven a los juzgados anteriores, claro. La batalla cultural es de todos los días. Esta noche, si nos quiere acompañar, estamos a las 11. Sé que puede resultarle un poquito tarde a alguno de ustedes, por eso no queremos faltar a la columna de los martes, para cumplir también con esa parte de una audiencia que siempre nos mima. Con Leonel Raimondi en la cámara, muchas gracias. Julián Capazo, Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, les estoy diciendo muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Los dejo con Pablo Dugan.